Hola a todos, otra vez aquí estoy con ustedes. Muchísimas gracias por visitar mi canal de Dora Comunica, Comunicadora, y por suscribirse. Los invito a los que todavía no lo hacen. Y también a visitar mi otro canal musical que aquí les dejo la liga abajo. Y pues nos quedamos en el primer material de mi primer libro y en el video anterior que hablo de mi niñez hasta mi adolescencia. Entonces, seguimos con el segundo libro, vamos a hablarle así, libro, porque sí, el material el objetivo es eso, este material, en alguna ocasión escribirlo o a algunos de mis descendientes que les interese este, no, ya les digo que no soy una persona que pueda atraer muchas vistas porque, y menos en este medio tan competitivo y hay cosas mucho más interesantes que las mías, obvio. Pero yo tenía ese deseo y pues espero en Dios que me dé el tiempo, la vida y la salud para poder hacerlo algún día, pues como una satisfacción más que nada de mi parte, dejarlo allí escrito para pues mis descendientes o la gente que le pueda interesar, de las personas que me conozcan o familia. Y pues vamos a hablar ahora del segundo libro que es sobre las decisiones. A la edad de 18 años y sobre todo en mi caso, pues fue la edad, fue el tiempo crucial para poder determinar lo que ahora soy, lo que pasó después con los años debido a esa decisión que tomé en ese tiempo. Nos quedamos que pues salí de Morelia con una hermana con destino a Estados Unidos y pues iba a llegar a Tijuana para poder tramitar mi pasaporte local, le llamaban pasaporte fronterizo. Entonces se requería de 6 meses para poder estar allí, demostrar que vivía esos 6 meses allí y ya poder con esos comprobantes pues tramitar mi pasaporte y poder irme después a Estados Unidos a trabajar. Y como les comenté en el video anterior, me vi ante la necesidad de definir mis prioridades, no mis sueños. Mis sueños estaban muy bien definidos, pero quería mejorar, quería progresar, quería ser cantante, pero también quería ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá, sobre todo porque pues éramos muchos hijos que tenía ella, entonces amaba a mis hermanos y me interesaba que pues tuvieran una buena formación. Entonces, pues hice una pausa, dejé a un lado mi sueño de irme a México a seguir con lo de la artisteada. Quiero decirles que estaba yo muy, muy segura que podía triunfar porque tenía pues varias opciones o tenía varios puntos a mi favor que podía, si no era de una forma, de otra, que podía triunfar, puesto que había estudiado teatro, arte dramático, había estudiado danza folclórica, y aparte, el canto que se me daba líricamente, pero ya había ganado algunos premios y me animaban algunas personas y desconocidas, pero mi mamá era la primera que ella siempre me animaba y cuando conocía a alguien, ella iba mucho a lugares fuera de Morelia, dentro del estado de Michoacán, salía continuamente, por eso me hice cargo de mis hermanitos, porque ella era comerciante, vendía, surtía algunas boneterías de cobijitas, chambritas, incluso con el tiempo logró ella misma fabricarlos, tenía máquinas tejedoras y es de estambre que hacía esas chambritas de estambre y cobijitas. Entonces, ella donde anduviera, ella que se encontraba con alguien
se le facilitaba muchísimo, tenía una facilidad de palabra y se le facilitaba hacer relaciones. Entonces, siempre hablaba de mí, que tenía una hija que cantaba y recuerdo que una vez me dijo, ya conocía al hermano de Vicente Fernández, se llama Valentín, no recuerdo el apellido, y le hablé de ti, total que siempre me echaba porras mi mamá. Entonces estaba yo muy segura que podía triunfar, sino de una forma de otra, por una disciplina o por la otra. Aparte de que pues estaba joven y me sentía pues muy segura, si no bonita, pero sabía que tenía energía de hacer y voluntad y entusiasmo, que muchas veces es lo que supera el entusiasmo, supera a la experiencia. Entonces, pues yo creía, estaba segura que podía triunfar, pero a la vez me calaba mucho mi conciencia irme así, y aparte de que mi mamá estuviera con preocupación y que pues no pudiera yo ayudarla, entonces pues me vi en la necesidad de posponer mi sueño, y ganó más ese compromiso, esa responsabilidad. Pues también decían que pues cuando uno se iba mal con la mamá, que se quedaba con preocupación o enojada, que no le daba a uno la bendición, y que eso pues no le iba a ir bien. Entonces yo no quise nunca que mi mamá no me diera la bendición, al contrario, quería que se quedara tranquila, y pues decidí irme ahí fue una decisión muy fuerte para mí de dejar a un lado, pero lo hice en aras de una mejor oportunidad. Entonces, me fui con mi hermana a Tijuana, llegamos a Tijuana, y pues fui con el señor que me había recomendado mi ex jefe, que era su compadre, era gerente de la sucursal de PM Steel, que ya les comenté. PM Steel era Productos Metálicos Steel, tenía sucursales en toda la República, y ellos fabricaban lo que era archiveros, escritorios, cajas fuertes, relojes checadores y máquinas de escribir, todo lo que era para equipo de oficina. Ellos lo manejaban, era la empresa más fuerte, y en segundo lugar estaba Commander. Eran las dos empresas más fuertes en todo el país. Entonces, fui con el señor ahí, Francisco Santana, y ya me dijo, sí, ya tengo conocimiento, pero ahorita no tengo trabajo, no tengo aquí vacantes en lo que tú sabes hacer, que eres auxiliar contable. Entonces, pero te puedo ofrecer un trabajo en Mexicali, que tenemos una agencia ahí, y allí te pondría como vendedora de piso, y allí hasta te iría mejor porque no es un sueldo fijo, una parte es un sueldo, pero más comisión de lo que puedas vender ahí, de la gente que vaya ahí a la agencia a vender. Entonces, pues antojaba un tanto conveniente, o sea, estaba bien la idea, y yo entusiasmada llegué con mi hermana y ya le dije, mira, esto y esto pasó. Y me dijo, no te vas a ir a Mexicali, olvídate, Mexicali hace muchísimo calor, y pues no tienes dónde llegar, no tenemos familia, y vas a tener que rentar un cuarto o un departamento, y el aire acondicionado, todo eso que dices que te van a pagar más, se te va a ir ahí y vas a quedar en lo mismo, y no, total que me desanimó. Ok, entonces me dio razones de peso, ya no fui. Entonces le comenté al señor, y le dije si tenía otra oportunidad de conseguirme con algún conocido, y ya que ellos tenían mucho trato con las empresas, y sí, ya al otro día me dijo que estaba un trabajo ya para mí en auxiliar de contable en la mueblería Bonanza, que era una compañía muy grande, fabricaban los muebles, tenían una planta en la Colonia Libertad, y allí en la calle Cuarta de Tijuana, pues ahí en la oficina me consiguió trabajo,
y era dueño unos judíos, y Iván Milko era el dueño. Entonces ahí estuve trabajando, pero era un sueldo pues que el mínimo. Entonces, pues teníamos que pagar un departamento que habíamos rentado, mi hermana y yo. Era un departamento amueblado y estaba ahí cerca de la mueblería donde yo trabajaba relativamente, y allí rentábamos un departamento que teníamos que pues pagar entre las dos. Entonces ella pues también andaba consiguiendo trabajo, ella tenía que estar ahí un determinado tiempo para luego que le dieran su residencia. Estaba tramitando ella, sí, ya habían metido los papeles para lograr eso. Entonces estaba más avanzada que yo. Entonces era un trabajo formal, pero a la vez no salía del apuro, estaba igual, y ya pensar enviarle a mi mamá o algo, pues ni soñarlo, porque pues vas tú con la idea de que sí, vas a hacerlo bien y vas a poner todo de tu parte y vas a enviar a tu familia y todo, pero ya cuando llegas y la realidad te estrellas y ya, ¿qué vas a mandar a tu mamá? No, 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 ya quisieras sacar para tus gastos para mantenerte. Entonces sí fue un poco difícil, y estaba viendo que iba para largo eso. Entonces, en una ocasión, allí en esos departamentos, me tocó escuchar, estando yo en la administración, en el lobby ahí, que había una televisión, una salita, y ya escuché que una señora estaba hablando, respondiendo llamadas de personas que estaban llamando sobre un trabajo. Entonces estuve pendiente y escuché, y ya me acerqué a esa señora y le dije, ¿de qué trabajo se trata? Porque vi que le dijo que los sueldos eran buenos, pero que necesitaba pues capacitación. Si no tenía experiencia, pues que iba a tener que prepararla y todo. Total que vi que había esa manera de poder interesarme en eso, y me dijo, pues si no tienes experiencia, tú no tienes estudios, bueno, no eran estudios universitarios, pero al menos experiencia sí pedían un poco, pero que si no, que iba a costar la capacitación, iba a costar tiempo. Y ya me dijo, pero voy a hacerle una cita con mi esposo, y ya vivía ahí mismo en esos departamentos, estaban viviendo temporalmente allí. Entonces, ya fui al siguiente día con él, y le dije a mi hermana, y mi hermana me acompañó. Las dos estuvimos allí en la introducción que una explicación de lo que era el trabajo. Y mi hermana, pues, ya no le interesó, dijo, no, 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 se trata de ventas y no me gustan a mí las ventas. Entonces, él nos explicaba, el señor nos explicó muy detenidamente lo que era, que era periodismo. Eh, nos dijo que como no teníamos experiencia, que podíamos, que él podía capacitarnos, y que si tenía uno interés, que era lo más importante, el decidir hacerlo, querer hacerlo, y si quería, que eso ayudaba mucho porque el aprendizaje iba a ser más rápido, y que pues se trataba de hacer entrevistas. Al principio él nos iba a dar cuestionarios para nosotros hacer las preguntas. Él nos daba el tipo de personas, empresas que íbamos a entrevistar, o funcionarios, y ya después de eso, pues ya les proponía uno publicidad, que en este caso era publicidad indirecta, porque eran a base de reportajes. Esa información se redactaba de tal manera de que pudiera ser atractivo para las personas que leyeran eso, y que provocáramos la noticia, o al menos esa información que provocara interés a los lectores. Esa información se enviaba a revistas de México. Eran 2, 3 revistas diferentes, y dependiendo de los costos, así mismo de lo que participaban los entrevistados, pues así mismo se publicaba.
Y era como una especie de agencia de información pequeña, no era muy conocido, era algo modesto, pero era muy interesante esa idea. Y como se trataba también después de vender eso, de publicidad más adelante, y pues a mi hermana definitivamente no le gustó. Y luego, cuando yo le dije que sí iba a continuar con esa capacitación, que sí me interesaba, también no le gustó mucho porque me empezó a meterme ideas de que eran personas que no eran confiables, que eran personas que se veía que eran por su forma de vestir, muy estrafalario, y es que en ese entonces el periodista estaba ligado al medio artístico, casi se puede decir que eran así personajes llamativos, porque no era común el periodismo en aquel entonces. Estamos hablando a principios de 1974, que ya les conté en los videos de los sexenios que yo viví, que el periodismo, los dueños de los medios de comunicación eran gente muy, eh, pues, allegada al medio oficial, y vivían de lo que el gobierno les daba. Era la entrada más fuerte, más que el de los lectores, o pagar un periódico o una revista 10, 20 pesos, pues como que no era suficiente para sostener el medio de comunicación. Entonces, un periódico con un peso que costaba, pues no íbamos a pagar todo el costo. La entrada, y él precisamente nos explicaba cómo era el periodismo. Entonces, pues el trabajo que hacíamos, pues ahí se publicaba. Entonces, ella definitivamente no estuvo de acuerdo, yo sí seguí. Y esa capacitación, me abrió muchísimo el panorama, porque el señor, Jesús Rosas se llamaba, era una persona que tenía una gran capacidad para poder, y paciencia, para poder explicar muy quirúrgicamente, muy finamente, todo, cada paso por paso por paso. Definió lo que era ser este, periodista y lo que era ser reportero. Y cómo era precisamente lo que en ese entonces las pocas mujeres que había, al menos conocidas, pues eran las de la televisión. Entonces decía, ¿a quién conoce usted de periodistas? Y pues yo recordé inmediatamente pues a mujeres. Lolita Ayala empezaba, y ahí en el programa de 24 horas de Jacobo Zabludowski, que eso todos los días lo escuchábamos en la casa o lo veíamos, porque tenía una hermana que siempre le dejaba tareas a mi hermano el más chico, y decía, quiero que veas el programa, y cuando yo llegue me das un resumen de lo que pasó. Entonces era una manera de hacerlo interesarse en lo que nos acontecía en el diario acontecer, y también que se preparara él y ella, pues informarse. Y llegaba de trabajar y ya le preguntaba eso. Entonces, pues sí, yo conocía eso y me gustaba mucho la idea también, pero lo veía muy lejos. En ese entonces no era, el periodismo no era una carrera universitaria, no. Eran más bien diplomados, o sea, había cursos, pero la mayoría de los periodistas que existían en ese entonces, hombres y mujeres, eran empíricos, era un oficio que se ejercía en la práctica. Con la práctica era como lograbas ya tener ¿cómo se llama? Una experiencia, y ya. Pero ya cuando le expliqué de lo que yo conocía a esas personas, y ya me dijo, mire, voy a hacerle la referencia de lo que Lolita Ayala, ella es una persona que hace entrevistas, sí, pero más que nada hay muchos periodistas que están en el medio de la televisión, pero nada más leen las noticias.
para ello cuentan con un grupo de reporteros que son los que entrevistan, o sea, el periodista de a pie, como dicen, el reportero que es el que hace el trabajo más metódico y más trabajoso, porque tiene que conseguir la entrevista y hacer las preguntas adecuadas y todo. Me dio una definición muy amplia de lo que era precisamente eso, y que era un equipo, que otro se encargaba de redactarlo, uno de leer las noticias ante la televisión, otro el que conseguía la entrevista, la información, otro el que redactaba y incluso el que tomara las fotos y todo. Entonces dice, aquí usted va a aprender a ser una periodista, pero que va a cubrir íntegramente todo lo que es la profesión, el oficio en ese entonces. Entonces, usted va a tener que hacer las preguntas, hacer las entrevistas y redactarlas, va a aprender a hacer eso y también a vender la publicidad, a vender los espacios. Entonces, eso es ser periodista. Lo otro, si nada más entrevistas, pues vas a ser reportera. Si nada más vendes espacios, vas a ser publicista. Aquí va a ser usted de todo. Entonces, para eso, obviamente, aquí estoy yo y le voy a poder enseñar paso a paso. No necesita ser una experta ya para poder empezar. No, vamos a empezar del uno progresivamente. Entonces, con mucha paciencia, me enseñaba todos los días y me dejaba tareas de leer los periódicos y analizar qué era una noticia en un periódico, cómo la decían, y luego en otro periódico esa misma noticia, cómo lo hacían, y ya hablaba de lo que era la verdad, lo que era la imparcialidad, o sea, curso personalizado, y así fue toda su vida él, así enseñaba. Ese don que tenía era muy grande y despertaba muchísimo interés e incluso decía, un periodista tiene que ver con todas las profesiones. Es la única profesión que puede ir a involucrarse con otra profesión, con todas las profesiones. Por ejemplo, un ingeniero no puede ir con un médico, porque nada que ver, no puede, quizá como amigo, oye, ¿cómo está tu carrera? O dime, pues puede decir, pero así que por ley te informe, no. Y el periodista es el cuarto poder. El periodista vale, o sea, me hizo sentir el poder del periodista, incluso hasta más que los políticos, porque como decía, un gobernador dura 6 años, pero ya sale de allí y deja de ser gobernador. Quizá puede tener otro cargo después, pero por lo pronto gobernador nada más va a ser 6 años. Y un periodista va a ser toda la vida. Entonces, y él nos protege el cuarto poder, es un derecho que, o sea, están obligados todos a informarme como periodista. Entonces, me dio una descripción así tan amplia y tan poderosa que me llegó así con todo el entusiasmo, con todo el gusto. Pero antes que nada, me dijo, ¿cuál es su meta en la vida? ¿A qué aspira usted? ¿Qué le gustaría ser en su vida? Eh, no, pues cantante, artista, lo primero que le dije. Y dijo, bueno, pues entonces como diciendo, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no lucha por su sueño? ¿Por qué no va? No, pues es que pues tengo este pues necesidad de ayudar a mi familia y esto y pues no, por mientras quiero hacerlo. Entonces, él definió muy bien. Esto, si usted quiere hacerlo por mientras, pues no se lo recomiendo, porque el periodismo debe amarse y sentirse para poder hacerlo bien, para poder tener éxito, como en todas las profesiones. Entonces, pero debo decirle buenas noticias. Albricias, me dijo.
usted, señorita González, llegó aquí este es el lugar correcto. El periodismo es un medio para alcanzar fines. Y cualquier profesión que usted quiera, por aquí puede llegar a triunfar. Y hablando de lo que es el canto y querer ser artista, aquí usted lo puede lograr. Entonces, es cuestión de abocarse a fondo para que pueda llegar usted a entrevistar a productores, a gente que está dentro del medio, que está ligado a la promoción de los artistas, porque un artista incluso muchas veces ni saben cantar. Para ello pues hay muchas técnicas, muchos equipos de sonido que pueden ayudarlos y a poder hacer, pero un artista, para que tenga éxito, se requiere dinero para poder invertir y promoverlo. Y ya, o sea, los medios de comunicación pueden hacer artistas, pueden hacerlos, como promocionándolos y demás, pero incluso puede hacer que un político, que una persona pueda ser famosa y pueda hacer lo máximo, como puede tumbar a un político también. O sea que la prensa es un poder muy, muy, muy importante. Entonces, pues me habló tanto de eso que quise ser periodista, pero obvio, eso iba a llevar tiempo, pero como le dije que sí, que estaba dispuesta a hacerlo, entonces él vio mi entusiasmo y fue un curso intensivo así de muchas, muchas horas y de así continuas y práctica. A ver, vaya a ver esa persona y hágale estas preguntas y así, y luego a ver qué pasó. O sea, mucha dedicación y mucho seguimiento, el seguimiento que le daba a uno, pero como yo estaba muy entusiasmada y me veía cómo todo lo que decía lo asimilaba y lo comprendía y le respondía con mucha vehemencia, así que veía él que era tierra firme. Y ya después con los años, pues lo corroboré cuando él me decía que él se animaba mucho a enseñarme, a diferencia de otras personas que a veces se dormían o bostezaban o, no, dice, yo noto cuando a alguien les interesa y una persona así no me había tocado así con tanto entusiasmo y con tanto que yo les dejaba a veces cosas pesadas así que hiciera, como leer varios periódicos en el día y de diferentes lugares de México, de allí mismo y entonces y hacer análisis y cómo es que los hacía de verdad, hasta me cargó la mano, yo creo, porque no, me acuerdo que todo el día lloraba, todo el día, incluso grababa mi voz y practicaba cómo entrevistar y todo, haciendo las preguntas, y yo creo que ya tenía aburrida a mi hermana, pero todo el día y noche estaba, pero allí con la práctica y con la lectura. Entonces, para no alargarles mucho, tuve mucho, mucho interés de continuar. Y más porque me decía que me iba a dar cuestionarios para que me iba a asesorar para poder entrevistar a artistas. Tijuana era una ciudad donde continuamente llegaban artistas, cantantes famosos, porque era como un trampolín para poder llegar a Estados Unidos, o si no, pues era buen mercado porque muchos latinos o mexicanos que vivían en la zona fronteriza, pues cruzaban, ahí Tijuana era la ciudad más visitada del mundo, y cruzaban y ya iban a ver los espectáculos. En ese entonces no se llamaban antros, eran nightclubs, y ahí los más famosos, donde llegaban los famosos, los más grandes, era Flamingos, Las Redes, el Nighthead, y eran los que más se conocían, y allí me tocó conocer, entrevistar, pues a grandes personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, José José,
Camilo Sesto, Joseles y los Lazos, Los Ángeles Negros, los Freddys, los Solitarios y Roberto Jordán, todos los cantantes, la mayoría ahí llegaban. Nosotros cada fin de semana teníamos siempre una invitación, nos daban los pases para poder y entrevistarlos después o al día siguiente, conseguir una entrevista después del show, hablábamos con ellos. Entonces, empecé así a practicar y hubo un momento en que ellos tenían una gira para salir y los acompañé, Mexicali, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco, lugares allí en el estado, y estuve así como 2 meses y empezaba a practicar poco a poco, pero todo el día era sí, práctica sin día, todo el día se puede decir. Y resulta que después tenían una gira ellos más larga y y yo creo que, pues como no di resultados luego en cuanto a que vendiera publicidad, pues no me llevaron a esa gira. Entonces me dijeron que iba a volver, iban a continuar con la capacitación y total que se fueron. Entonces, pues yo seguí, me dejó mucha tarea de muchas cosas que tenía que hacer, de escritos y lecturas, sobre todo lecturas y libros que me daba de capacitación y todo. Pero yo tenía que buscar para sostenernos, mi hermana y yo. Entonces, pues busqué un trabajo donde fuera de comisión, porque como les dije, un trabajo a mí de escritorio así rutinario con un sueldo fijo no me atrajo, no me convenció porque yo quería ganar mejor pero sí sabía que requería de más esfuerzos y yo estaba dispuesta a hacerlo para ganar más, pero en un trabajo así estable no podían aumentarme más. Entonces busqué de comisión y trabajé con una empresa que tenía tarjetas de descuento y esas tarjetas eran, eh, vendía yo la afiliación a algunos negocios que se afiliaban a esa empresa y ya entonces se comprometían a hacer un determinado descuento quienes tuvieran esa tarjeta. Entonces había dos maneras de vender, tanto a las empresas que se afiliaran a esa compañía como las personas común y corriente que compraran la tarjeta y ya iba y les daban como un póster donde venían todos los nombres de las compañías y cada empresa y cuánto le daban de comisión. Entonces, total que allí estuve y un tiempo y resulta que de repente pues se fueron y no siguió la compañía. Entonces, quebró. Y después me fui a pero todo, ¿qué sería como, casi todos los días iba a un departamento que ellos rentaron. Esta pareja era el señor Jesús Rosas, estaba con su esposa y tenían una niña. Entonces, de allí, de esos departamentos, se fueron a rentar otro, pero ya lo amueblaron y ya era un departamento en forma, no era una suite como nosotros donde estábamos, que era un departamento chico, mi hermana y yo. Y entonces rentaron ahí cerca y yo iba todos los días a ver si ya habían llegado, porque yo quería continuar con la capacitación y con el periodismo. Entonces, pues iba y no, tardaron para llegar y mientras conseguí otro trabajo vendiendo alfombras y pues más o menos me iba bien, sí, podía sacar para los gastos, al menos sí estaba bien, pero pues
había riesgos, había peligros. Hubo una ocasión que sí fue una cosa difícil que Dios me protegió. Encontré en uno de los negocios, recuerdo que me dijo el señor, pues joven, más o menos como de 30, 40 años, me dijo, pues mira, a mí me interesa la alfombra para aquí, pero me interesa primero que me cotices otro trabajo. Tengo un hotel y allí quiero que me cotices porque quiero cambiar las alfombras de los cuartos. Entonces, sí, sí, te va a ir bien allí, dice, así que, ¿qué te parece si mañana vienes, trae todas tus herramientas porque tenía uno que medir y la calculadora para cotizarle y todo. Me haces una cotización, vamos y tú mides cuántos metros son y ya. Total que al día siguiente fui y pues sí, fuimos a un hotel y ya estando en el cuarto. Ay, no, 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 para qué les digo, no voy a describirles todo, pero eh, fue una cosa, pero muy, muy, muy dramática. Y gritaba y ya el señor estaba, el muchacho señor, estaba todo muy animado y yo, no, 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 que no puedes entender, por eso te dije de aquí que no, 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 como no podía creer que yo fuera tan ingenua y él como que pensaba, después como medio se disculpó, pero no, no bien, fue, él sabe que lo hizo mal, pero como yo grité y me tapaba en la boca, pero yo lo pataleaba y no me dejaba y yo creo que ya no sé cómo estuvo, que ya salió y ya me dejó ir y yo salí, no me acuerdo más, pero yo estaba traumada y llorando, salí llorando de ahí. Entonces, sí, sí, eran muchos riesgos y pues más extrañaba a aquel señor que me hablaba con tanto respeto, con no, dije, ese que trabajo está, era lo mío eso y más porque yo ahí puedo ser artista y entonces yo estaba animadísima. Todos los días iba y hasta que hubo un día en que, este, vi que estaba ahí la combi, él tenía una combi porque era para transportar al personal, él viajaba con su familia, con su esposa y la niña, y ya y el personal, entonces la combi pues tenía suficiente espacio para varias personas. Entonces, hasta que, y todos los días iba y ya que no veía el carro, pues ya me ponía triste, pero esa vez me acuerdo que el corazón me saltó, ya llegaron los señores Rosas y corrí y me acuerdo que los abracé a la señora y ya vi que estaba embarazada de la señora y yo, ay, qué bien y todo, yo quiero irme con ustedes, ya no me dejen, ya, yo quiero ser periodista. Entonces el señor se quedó así como diciendo, ¿de veras le interesa? Porque yo creo que pues no sé si se anime porque le va a llevar tiempo, va para poder usted tener éxito necesita tener mucha práctica y si está dispuesta a hacerlo, pues adelante. No, sí, 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 ya, y total que ya para no desviarme mucho, mm, logré que acompañarlos en la siguiente vez. Siguió la capacitación así arduamente, yo bien interesada de todo, y me empecé a aprenderme de memoria todos los nombres de los funcionarios a nivel estatal, a nivel nacional, todas las secretarías, y todo era de verdad muy aplicada. Entonces ya empezaron entrevistar a los artistas y todo. Entonces, pues más me animaba, pero hubo un momento en que cuando entrevistaba a los artistas sentía muy triste ver cómo eran sus vidas. En la noche anterior, por ejemplo, estábamos en un show, en una presentación, y como José José, que estaba tan ebrio que se le olvidaban la letra de las canciones, no había teleprompter todavía en aquel entonces, yo creo, se le olvidaban las canciones y así tomado, y luego otros que al otro día los veía en su hotel o ahí mismo en el antro,
y ya con las luces encendidas y ver todo ahí tan feo, porque de noches pues no percibe uno nada, toda la atención está en el artista, pero ya cuando ves en el día, ves la cruda realidad después de una noche toda loca y ya no me atraía mucho y empezaba leía mucho toda la información de los artistas y las biografías de ellos y todo, y no me gustaba, me desanimaba mucho, como que me decepcionó. Entonces, la gira que hicimos, la siguiente gira, allí ya me llevaron, fue cuando yo creo que era octubre, septiembre, octubre, más o menos del 74, donde hicimos una gira todo por la península de Baja California, y estaba esa carretera recién inaugurada, todo hermoso, el panorama a los dos lados, así el mar de Cortés y el océano Pacífico y las islas, era algo maravilloso y me acuerdo que allí íbamos a preparar la llegada de Luis Echeverría, que era el presidente, y en ese inter pues teníamos que llegar hasta La Paz y porque se iba a convertir en estado soberano. Era territorio, se llamaba Baja California Sur, era territorio. Y y recuerdo que en ese entonces el primer gobernador fue Hugo Cervantes del Río, y ahí fue cuando conocí todo, era virgen, todo aquello era hermoso, y había unos hoteles ejidales para apoyar al ejidatario, hicieron a nivel turístico unos hoteles muy bonitos para el turismo de lujo, y San Ignacio se llamaban los hoteles, y había en Mulegé, en Loreto, en varios lugares, toda esa zona la conocí y me enamoré del periodismo porque empecé a entrevistar a mucha gente ya ya más de un año estaba, pero bien, bien afianzada ya en mi carrera. Me gustó y ya me olvidé del periodismo porque pues ya veía que no me iba a gustar todo lo que me habían dicho de lo que era el medio artístico, estaba corroborando, ya me estaba dando cuenta que sí era muy difícil, que yo no iba a aguantar mucho eso. Pero me había enamorado del periodismo, ya estaba muy inmersa en eso. De verdad, fue un amor que se fue forjando al conocer, al prepararme, y al ir entrevistando a personas cada vez más y más importantes, porque me fue soltando. Al principio, como les dije, no di resultado, pero y había muchas personas que sí, llegando, luego agarraban la onda, al menos para vender publicidad, sí lo hacían. Quizá para amar el periodismo no tanto, pero yo tardé porque primero, tuve que convencerme y él, el señor, muy, atinadamente, me hizo ver que si quería tener éxito y verlo como un modo de vida ya para el resto de mi vida, que sí era muy, muy bueno, me hizo ver todas las bondades del periodismo, pero que para poder abrazarlo así y amarlo necesitaba vivirlo, sentirlo y con la práctica pues iba a tropezar en muchos casos y todo, pero que eso me iba a fortalecer toda mi interés y mis conocimientos. Entonces, sí, fui escalando, cada vez entrevistaba a personajes más arriba, y ya pasó como un año y ya casi como 2 años, yo ya estaba, pero súper bien, bien convencida, porque al principio, cuando no daba yo resultados, recuerdo muy bien que me decía, a ver, señorita González, cuando me estaba haciendo ver que tenía que vivirlo el periodismo, entonces dijo, a ver, voy a hacerle una pregunta, este, eh, ¿usted quiere realmente ser periodista? No, sí, ya estaba. Pues entonces, no solamente basta con querer, basta con sentirlo.
Y si no lo siente todavía, yo quiero sugerirle algo. Usted me dijo que estudió teatro, ¿sí? ¿Y qué tan buena fue? No, no, muy buena, muy bien. Estuve, ya le comenté que a ver qué obras, qué personajes hizo y todo. Y ya le dije, no, pues hubo una obra que tuvimos mucho resultado. Mi hermana y yo, la más chica, las dos estábamos estudiando ese teatro allí en Morelia con un maestro muy reconocido, Alfredo Mendoza Gutiérrez. Ya se los comenté en el video anterior y montó una obra de Alejandro Casona, muy famoso ese dramaturgo, y que se hizo película también con Pedro Infante, Marga López, Prudencia Grifel y Sara García. Entonces yo hacía el papel de Prudencia Grifel, una viejita, y mi hermana Sara García. Entonces esa obra dio muy buen resultado porque nosotras éramos pues como adolescentes, no digo niñas, pero adolescentes, y hacer un papel de una viejita, claro está que con peluca canosa y nos maquillaron, o sea, nos caracterizaron como una viejita y nosotros pues teníamos que pues caminar como viejitas, o sea, teníamos que actuar como una persona de esa edad, acorde a la edad. Entonces, no podíamos actuar como jóvenes. Entonces, tanto éxito tuvimos que cuando el presidente municipal de Morelia visitó, fue a la obra y cuando nos presentó al final nos quiso felicitar y ya cuando salimos vestidas de acorde a la edad, entonces el presidente municipal dijo, ¿y las viejitas que hicieron buen papel, dónde están? Y ya estaban todos los personajes, había felicitado a las demás, pero faltaban las viejitas. Entonces le dice el maestro, pues estas les presento aquí mis viejitas. Y nos señala a mi hermana y a mí y dijo, ellas son las viejitas. No puede ser, no lo podían creer. Todo el mundo se asombraba de verdad que habíamos hecho muy buen papel. Luego hizo un papel de también dramático para mí, El Mago de Oz, una obra infantil muy conocida, y yo hice el papel de la bruja Segismunda, era el antagónico, el papel más difícil. Y pues estuve ensayándolo mucho tiempo y cuando ya presentamos, que empezamos el ensayo con el vestuario, me pusieron un caricato y yo me vi en el espejo y ¡ay! Grité, dije, no, estoy muy fea así, no. Y ya me dice el maestro, mira, en primer lugar, no estás fea. Si estuvieras fea, no necesitabas caricato. Entonces, necesitas el caricato para poder hacer tu papel, meterte en la... Pero es que yo amo a los niños, no se van a asustar y todo. Precisamente aquí es donde se comprueba que tú hagas un papel que no vaya de acorde a tu personalidad, a tu estilo, a lo que eres, sino que demuestres algo que no eres. Y eso ahí se ve cuando realmente se demuestra tu capacidad de actuación. Entonces, total que me convenció, y lo hice, y sí, me di a odiar. En la obra me di a odiar porque me aventaban muchas cosas los niños y me decían cosas, ¡ay, bruja! Y esto, y me aventaban. Entonces, fue muy divertido. Entonces, cuando le comenté allí al señor Rosas de que sí, que había tenido éxito y ya le comenté todos mis logros y eso, entonces dijo, perfecto, dijo, bueno, pues vamos a ver si realmente es buena actriz. Demuestre usted, piense, actúe y piense en el papel de una periodista, como le había dicho que admiraba a Lolita Ayala y a Olga Carlota Escandón. Olga Carlota Escandón era la que hacía las entrevistas así, fuera del set de televisión. Lolita prácticamente leía las noticias, nada más era conductora. Entonces dijo, haga de cuenta que es usted Olga Carlota Escandón. Y no, pues me retó, casi se puede decir. Efectivamente, eso fue lo que
la cereza del pastel, como dice, lo que faltaba para que yo sintiera. Y es que sí, cada vez que entrevistaba a alguien me sentía insegura, dije, es que yo no sé. Y ya me dijo, es que todos los periodistas que existen no hicieron, no estudiaron, ellos se hicieron en la marcha, en la práctica, porque no había carrera como tal en la universidad, ¿no? A los pocos años ya se instituyó como licenciatura de Ciencias de la Comunicación, así se le llamó, no como periodismo, sino Ciencias de la Comunicación. Entonces, eh, mientras todos los demás periodistas, pues muchos tenían otra carrera, abogados o otra cosa, pero el periodismo en sí se habían forjado en la práctica, a base de la práctica, a base del oficio y alguna poca de teoría, sí, había unas escuelas, una que otra escuela de periodismo, pero sobre todo en las ciudades grandes, en México, Guadalajara, Monterrey, pero así, no era tan completo, no era tan común. La mayoría era con la práctica. Entonces, como no me sentía yo así bien, como que no me soltaba. Y cuando me dijo eso, a ver, usted me hizo sentir que era periodista, porque a ver, usted ya está aprendiendo, ya sabe distinguir lo que es una cosa y la otra, ya sabe usted de una nota sacar este evento que sucedió, usted redáctelo o cuéntemelo cómo lo vio usted. Entonces, en muchas formas sí me capacitó arduamente, así mucho, pero me faltaba esa seguridad. Él tenía un don de sacar todo cuando veía potencial en la persona, se abocaba mucho a él y sobre todo si había disposición, porque él era muy respetuoso y decía, la voluntad es sagrada, era su lema, la voluntad es sagrada. Si usted quiere, yo le voy a apoyar, pero si no quiere, no, por más que yo le diga, no, vaya de aquí, no va a encontrar aquí lo que usted está buscando, ¿no? El periodismo se requiere de realmente de sentirlo, amarlo. Entonces, cuando yo que ya estaba preparada, me hizo sentirme así de verdad como una periodista. Y dijo, usted no necesita papel, usted demuestre que esto, y si usted ya hizo esto y esto y esto, y sacaba todo lo bueno. Él tenía aparte también un don de que sabía distinguir y analizar a cada persona y sus cualidades. Y era muy positivo, era muy caballeroso y era un motivador nato. Entonces, siempre buscaba la manera de verle el lado valioso a cada persona. No era de que, ay, a todos les voy a decir lo mismo. No podía decirle, ay, qué bonitos ojos verdes tienes, si los tenías negros. No. Él no decía algo que no iba con la realidad. Él decía, él buscaba, escudriñaba tanto a la persona, hacía tantas preguntas y provocaba esa confianza de uno explayarse y a la vez sincerizarse con él de todo lo que uno sentía y a las aspiraciones que le llegaba al alma de verdad, le llegaba fácilmente al alma de la persona, hombre o mujer siempre, incluso las personas que lo conocieron decían, el señor Rosas es una dama, es una persona muy respetuosa, pero muy inteligente, muy observadora y siempre hace sentir bien a las personas. Todas las personas que llegaban a él o que tenían una relación con él directa o indirectamente, siempre se expresaban de que, ay, qué amable el señor, qué buena persona es. Siempre encontraba algo bueno de esa persona y se lo hacía ver. Y siempre decía, en el mundo es mejor en lugar de verle el lado malo a la persona, hágale ver el lado bueno. Y siempre los consejos eran así para con nuestros entrevistados también. Al llegar usted siempre busque y no tire una piedra, no vaya de que, ay, porque soy prensa y ya llegas con el poder y que te sientas prepotente así. No.
aunque tú tengas el poder, no debes de hacer uso mal de él. Al contrario, sé benévola, siempre aviéntale una flor en lugar de una piedra, hazlo sentirse bien, que vale, que es útil lo que está haciendo, pero tienes que tener la inteligencia para buscar precisamente eso, que no suene hueco, que no suene a algo como un cumplido nada más. No, tienes que tener el ojo clínico para poder hacerle ver a esa persona su valor. Entonces, allí yo aprendí muchísimo de él, pero él tenía ese don, era nato ya. Entonces, así sucedió conmigo. Y cuando ya me hizo ver todo lo que había, ya me había preparado y todo, que ya estaba lista, que nada más era cuestión que yo creyera, que lo actuara en todo caso, que actuara. Y eso fue lo que me faltaba y allí me despegué. Y fue puro éxito, paz, 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 paz. Y ya no solamente con el tiempo, ya no solamente entrevistaba a las personas que él me decía, no, me brincaba y entrevistaba, ay, vi a esta persona o a esta empresa y de una vez fui y le entrevisté y le hice estas preguntas y todo. Entonces, ya dejé los cuestionarios, yo por sí misma, yo ya tenía el conocimiento y la experiencia de poder hacer una entrevista sin necesidad de asesoría, ya por intuición propia, por la experiencia y la práctica, ya se me hacía fácil, pero siempre aspiraba a algo más y más y más alto, a más personas más importantes o empresas más grandes, y todo era con los dueños o los directores generales o los presidentes del consejo de administración, y todo siempre tuve una pericia para poder lograr hacer las entrevistas, que fue algo que de verdad yo estaba, pero súper, súper emocionada y amaba el periodismo, lo abracé con todo el amor y las ganas. Y él sintió muchísimo todo eso que estaba él sembrando en tierra fértil, y me veía ese potencial, tuvo una visión muy grande y sé que lo hacía con todas las personas, pero en especial yo sentía algo muy, muy, muy cercano, así como muy empático. Y obviamente esto, pues, trajo consigo, pues, celos de las personas que lo rodeaban, incluyendo su esposa, y también las personas que estaban ahí, eh, como compañeras, incluso me hizo supervisora, y recuerdo que yo aumenté mi edad para que me respetaran y me peinaba así como con chongos y como de persona más grande, y siempre me aumenté 5 años, siempre decía que tenía más. Y al poco tiempo de que ya me despegué así como lanza y que empecé a tener éxito y todo, y que empezamos a viajar y mucho, entonces ya él me dijo que podía conseguir el pasaporte también. Lo que me había prometido al principio también me dijo, es más, y usted si le interesa el periodismo, aunque usted no tenga aquí un sueldo fijo y que no pueda demostrar que tenga las prestaciones de ley o que tenga una residencia aquí, papeles de residencia, usted aún así como periodista puede sacar su pasaporte sin ningún problema. Yo le voy a decir cómo y así. Y sí, al poco tiempo que me dijo, fui, y en ese entonces necesitábamos hacer un trámite del lado mexicano que se llamaba jefe de población, se llamaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, y allí era como decir el consulado, oficina de población se llamaba, y había un jefe de la oficina que era el jefe de población. Entonces lo entrevisté y ya hablé temas de lo que era la dependencia y todo. Ya después al final le dije, mire, quiero pedirle un favor, si me puede dar un permiso, necesito ir a hacer unas compras a Estados Unidos, y quiero que me pueda dar un permiso, por favor, para ir para entrar. Sí, cómo no. Es más, dice, pues si quiere,
pues de una vez que le tramiten, le dan el permiso, pero de una vez tramite el pasaporte, ¿verdad? O sea, para que le den su visa, este, era pasaporte fronterizo le llamaban. Más bien, este, sí, pasaporte fronterizo, así le llamaban. Entonces, era una mica y no tenía vigencia, esa la daban permanentemente por muchos años. Entonces, cuando pues me dijo eso, pase ahí con la secretaria, déle los datos y todo, y que de una vez vaya y lo entrega esa forma 13, la entrega y cruce y al consulado americano, ahí está, y la entrega para que se la tramiten y pronto se la dan en 2 meses menos. Entonces, pues sí lo hice y como no llevaba ni acta de nacimiento, ni llevaba fotografías ni nada, entonces, pues eh, aumenté mi edad. Puse en lugar de 1955, que había nacido en 1950, porque eso me ayudaba para que las personas, las demás compañeras, pues me creyeran. Y pues no tenía fotografías, pero me dijo la señorita, aquí afuera hay una maquinita y pues vaya ahí sáquelas aunque sea de esas. Y había una maquinita que se le ponía $1 y allí, un paréntesis, cuando llegué yo a Tijuana, todo era, la moneda que circulaba era el dólar, todo era en dólar. La moneda mexicana no se usaba, entonces, y el dólar estaba a 12.50, entonces, sí, todo era dólar. Entonces, allí pues se le ponía $1 y salían las fotos 4 juntas así, eran instantáneas. Entonces, pues así fue como saqué mi forma 13. Luego se las enseño un día y ahí la tengo. Y las saqué esa forma con esa fotografía y se las llevé y no me dijeron nada en ese momento. Le dije, mire, vengo de parte del señor fulano de tal, que era el jefe de población. Y me dice que si por favor me tramitan mi, este, mi pasaporte. Sí, está bien, y ya. Y me acuerdo que sí, como, pues no sé, creo que a los días me lo dieron. Y resulta que en 1982, eso fue en 1975 cuando saqué mi primer pasaporte. Y en 1982 me robaron mi cartera y pues volví al tiempo a poder reportarla y a la vez que me sustituyeran mi pasaporte. Entonces, pues ya al llegar sacaron la copia y con esa copia pues, de la forma 13 ya fui al lado americano y se las llevé. Y pues sorpresa, ahí el señor que ve dice, ¿qué? Vio la forma 13 y dice, oh, y se las enseña a todos los demás. Y todos, risa y risa. Y me dice, ¿es usted amiga del jefe de población? Y era un gringo. Y le dije, no, ¿por qué? Y dice, no vale, no vale, no. Entonces le dije, ¿pero por qué? No, y la foto, no. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio? Y así, no, pues, ¿qué es esa amiga? Y me insistía, no, le digo, yo soy periodista. My work is newspapers. Y así, y dijo, ok. Y ya les digo a los compañeros, eso es, yo creo que haber dicho que es periodista, por eso. Y dijo, ok, pero no, esto no vale, tráigame todo y hágame otra vez todo bien y todo, y ya. Entonces, pues volví a hacerlo, los trámites, y ya me dijo la señorita allí de una vez, si tiene hijos, pues de una vez tráigame fotos de sus hijos y todo, y de una vez para que no batalle, y le damos también su mica a sus hijos. No, pues nada más tengo uno. Ok. Y ya me acuerdo que
fui rápido al hotel y ya, para tomarle la foto, pero ya hacerlo bien todo. Y ya los días fui, ya con todo el papeleo, ya con mi copia de mi acta de nacimiento y todo, y lo pude hacer y ya estuvo correcto, pero fue hasta 1982. Mientras yo presumía, mira, sí tengo tal edad porque aquí está mi pasaporte. Entonces sí me aumenté la edad. Entonces, había cierta como recelo porque veían la preferencia que tenía, llegaba y rápido luego me atendía y siempre se tardaba más conmigo en explicarme más y más porque yo estaba embelesada en todo lo que me decía, todo me parecía interesante y todo me parecía muy bien. Y a veces nos desviábamos en los temas y me hablaba del poder de la mente y leíamos muchos libros, él los leía aparte y yo en mi cuarto, en el hotel y así. Viajábamos juntos en familia, pero yo siempre pues separada, pues con lo que era en una habitación aparte y todo. Y yo conocí, o sea, lo que yo aspiraba, lo que yo quería y que buscaba, él lo tenía, él me hablaba de lo que yo, de los temas que a mí me interesaban. Y cualquier pregunta que le decía que yo no sabía, pues mi mundo era un pueblo y estaba muy chamaca. Sin embargo, cuando ya adquirí mucho más cultura con los libros, siempre estaba a un lado el, el, este, eh, el diccionario para poder aprender a tener un léxico mayor y o sea, un acervo cultural, acrecentarlo más y a la vez utilizar las palabras correctamente y sobre todo a la hora de escribir y de hacer los artículos y todo. Entonces, eh, salían temas de que, ¿y quién era que hablaba de tal personaje? ¿Y quién era esto? Entonces me hablaba y siempre, siempre me respondía con un contexto, me explicaba. Si era que Hitler o que John F. Kennedy o que Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos y de la problemática y todo, siempre se expandía con las explicaciones y me daba un contexto de tal manera que yo tenía una visión amplia y todas las dudas se me desaparecían. Y tenía él un conocimiento de geografía, de la historia universal, del inglés para todas, siempre me decía tal palabra, sí, en inglés quiere decir esto y así. No era un experto de inglés, pero sí sabía inglés muy bien y sí entendía muy bien. Entonces, pero de todos los temas de agricultura, de lo que fuera, siempre me explicaba todo para poder yo entender más y por eso entendí, o sea, me formó así, este, fui su arcilla, como dicen, y se esmeró, pero precisamente porque yo le ponía interés, le ponía atención. Y había personas, como les dije, pues que no era lo mismo, ¿verdad? No, no era lo mismo. Y algunas pues sí bostezaban o los ojos, como decía, se les cerraban. Las cortinas, decía él, ya cuando veo que las cortinas se están cerrando es que ya no están conmigo, ya están en otra, ya no les interesa el tema, entonces ya él salía, terminaba de los temas, pero conmigo se explayaba muy bien, se va, iba lejos, lejos y todo le explicaba y todo lo entendía. Entonces yo creo que fue una cosa de Dios, de verdad, que me puso en ese lugar y que me protegió de muchos peligros porque con esas experiencias que tuve, pocas, pero ya de verdad no sé qué hubiera pasado. Entonces Tijuana estaba, no es lo que es ahora, no, era una ciudad, sí, grande, más grande de donde yo venía, pero no estaba tan mal, pero sí tenía muy mala fama. Sí, y luego, mi hermana, me acuerdo que se enojó muchísimo cuando ya le dije que me iba a ir de gira, que iba a durar como 2 meses. Es cuando me fui a Baja California, toda la península. Se enojó muchísimo, no me quería dejar ir y me decía,
como el señor Rosas y su esposa, en ese entonces, estamos hablando de 1974, pues se usaban las polacas así, y se usaban pelucas de pixie, y la esposa usaba una de Rarotonga, esas así como de afro, y pestañas pixie, y todo eso se usaba, y como estaba relacionado el medio de artístico con el periodístico, siempre, siempre se veían como alguien así muy, muy arriba, los periodistas y demás. Ahora ya no tanto, pero siempre, pues, en aquel entonces era más, era más. Entonces, nos iba muy bien con todas las empresas que visitábamos, fábricas o lo que sea, siempre nos daban regalos de lo que fabricaban. Mire, lleves esto para que lo pruebes, lo que fabricamos, y siempre era muy respetado el oficio de periodista. Repito, no estamos hablando de los dueños, ¿no? De los de a pie, los que entrevistábamos, siempre nos veían con mucho respeto y admiración. Entonces, pues ellos andaban vestidos pues así a la moda de los setentas, con corbata psicodélica y con camisas así medias, chamarra de cuero. Entonces decían, no, es que mira cómo están vestidos, qué raros. No, no han de ser o tratantes de blancas o narcotraficantes. Y, ay, o sea, no, no le parecía bien a mi hermana, y no, no, desconfiaba muchísimo, y no me quería dejar ir, pero ahí es donde también compruebo que no era dócil, que no era fácil. Cuando algo yo ya estaba convencida plenamente, para sacarme de lo que yo pensaba, necesitaban argumentos muchísimo, muy fuertes para poder decir que estaba yo equivocada. Así como por ejemplo, que quería ser artista y que el señor me dijo, donde trabajaba, que me dijo que si yo me iba a México, que era Lobos, y que podía, en lugar de ayudar a mi familia, ellos me tenían que ayudar porque yo iba a regresar a mi casa si es que regresaba viva. Entonces, me habló con argumentos de peso que me hizo cambiar, pero posponer, pero yo seguía con mi sueño de ser cantante. Entonces lo que hice fue pues irme a Tijuana y de momento buscar un trabajo para poder eh, sobrellevar, o sea, mantenerme y ya después seguir con mi sueño. Pero me convenció por ese lado. Pero mi hermana, esos argumentos no concordaban con lo que yo percibía y con lo que a mí me constaba, porque yo nunca, esa persona era tan respetuosa que nunca me dijo alguna cosa impropia. Todo lo que yo aprendía de él eran cosas muy buenas y eran cosas que yo quería toda mi vida. Me gustaba leer, me gustaba siempre prepararme y aprender más cosas, y me gustaba trabajar, o sea, no era fácil que me convencieran. Así que me fui con la oposición de mi hermana, enojadísima. Es que yo tengo que darle cuentas a mi mamá. Tú te viniste conmigo, por eso te dejó venir, porque yo iba a darle cuentas. Y ahora, ¿qué le voy a decir? No te vas y no te vas. Y casi me encerraba y así, pero me puse yo muy necia, y ya luego, por la buena, ya traté, le dije, no, mira, yo te voy a ayudar en lo que vas a estar aquí. Yo voy a estar mandando y esto para departamento, y aquí voy a resolver los pendientes que tengo antes de irme, pero no, no, no te preocupes, yo ya no soy tonta. Y siempre decía, soy mansa, pero no mensa, no soy mensa, no, no. Y ya le hablé de los peligros que había pasado y todo, entonces ya veía que no era fácil que alguien me hiciera tonta, no, no, no. Entonces sí vio que podía yo defenderme, y pues no le quedó otra, pero no estaba de acuerdo. Entonces, pero yo me fui. Entonces yo veía que pues eran nada más formas de vestirse así, pero eran personas serias y eran normales, normales nada más. Y al contrario, se me hacía mucho mejores de las personas que había yo tratado en mi vida. Él era una persona muy preparada, y me hablaba de la vida de Cristo y del poder de la mente, porque él había estudiado la Christian Science, la ciencia cristiana, y me hablaba de cómo curarse
con las escrituras. Y yo empecé a conocer más de Jesucristo por medio de él. Él me hablaba que era un ser que tenía un poder muy grande, pero que todas las escrituras, las parábolas, me, me las, como que me las platicaba a mi nivel, a mi estilo, a la vida diaria. Siempre sacaba, era algo muy espiritual, muy, que de verdad me llegó muchísimo a lo más profundo de mi ser, esa persona. Y con una admiración y con todo lo que yo aspiraba, repito, ahí estaba. Entonces, ¿cómo iba a irme? Pues claro que no, y al contrario, repito, ya él después decía, no, pues ya la señorita González se manda sola, ya ni para qué le digo que a quién va a entrevistar, ¿no? Ella ya sabe a quiénes y todo, y agarrábamos vuelo y ya después mi carrito, tuve mi carro y lo pinté del color que yo quise, lo quería negro, un carro negro, y luego mandé tapizar blanco, todo las vestiduras. Y recuerdo que Tijuana era muy famoso. Todo el mundo quería remodelar sus carros y se iban a Tijuana a pintarlos a gusto. Él tenía una combi y recuerdo que era su orgullo y le metió muchísimo dinero porque lo traía con muchos adornos, muchos focos, como andaba mucho en carretera. Y la pintura le gustó mucho pintarlo con una pintura que le llamaban Mare of Light. Era como candy apple, o sea, era rojo, pero así como con diamantina. Y eran 40 manos de pintura. Entonces era costosísima, pero era la atracción. Íbamos en carretera y todo el mundo ya lo conocía porque andábamos mucho en carretera. Y yo con mi carrito atrás de él, de su combi, ya ese carro era un Falcon, eran 1975 cuando lo compré y el modelo era 1972, así que era un carro muy bueno, Ford Falcon. Pero ya después, en 1977, me compró una, un Pacer. Era el carro último modelo, era la novedad. Pacer era de la Rambler, de la BAM, Vehículos Americanos Automotrices, Vehículos Automotrices Mexicanos, BAM. Y era la Rambler. Entonces, ese era un Pacer que era como una nave espacial así, muy bonita, y ese carro así de la agencia anduve desde Cancún, La Paz, Monterrey, Chihuahua, Tamaulipas, todo el sureste, y anduvimos en toda la República con ese carro, el Pacer. Entonces, bueno, ya me adelanté 1977 y todo eso, pero sí, todo ese tiempo mm, era, y me vino una seguridad tan grande que ya con mis compañeras cuando nos íbamos a viajar a algún lugar y a veces, pues sacábamos cuentas, no tenemos para los viáticos de allá, necesitamos, tanto, y ya yo le decía al señor Rosas, no, nosotros nos vamos a ir. ¿Y cómo se van a ir si no han dicho qué necesitan o para poder programar? Porque no, aunque era mucho lo que entraba, eran muchos los gastos también y no, nunca sobraba así el dinero para decir que era mucho, pero sí había muchas entradas, pero eran muchos gastos también. Entonces, a veces yo me envalentonaba y decía, y que después se volvió costumbre para mí como un reto, y yo decía, voy a ir a tal parte, pero me voy únicamente con el pasaje, como decir, y quemo las naves, y así decía, voy a quemar las naves. Y tengo muchísimas anécdotas, cómo salíamos adelante, compañeras y yo cuando viajábamos solas y cómo nos íbamos. Y, señorita González, pero si no traemos, nos vamos a desayunar aquí en el hotel y quédese aquí en lo que yo voy a cobrar a tal persona. Y no era cobrar, era apenas entrevistar y no sabía si me iba a ir bien o mal, pero yo siempre segura de que podía irme bien, que siempre lograba. Y eran retos que de verdad ya era Dios que estaba conmigo, pero sí, fui una persona, una estrella, como dicen, modestamente, pero era muy, muy audaz y muy trabajadora.
y sobre todo porque pues estaba bien formada, bien cimentada y nunca me metí en ningún problema, en ninguna forma de que no me quisieran informar o que me quisieran, eres la periodista. No, no, siempre, siempre, buscaba conciliar y nada de que si me hablaban mal del gobierno o de alguien, trataba siempre de apagar fuegos y no, mire, es que el gobierno de esto y lo otro, y trataba de hacerles ver conciencia. Era una forma, yo les decía, predicar el evangelio sin necesidad de mencionar las escrituras y siempre mi trabajo lo hice con mucho amor y con mucho aprecio a cada persona que entrevistaba y logré eso que vio en mí y que la forma que se comportaba el señor Rosas conmigo de buscarme el lado bueno y siempre así yo lo apliqué en todas las personas que yo entrevistaba. Entonces siempre estaban muy agradecidos al terminar la entrevista, siempre quedaban muy contentos y sobre todo porque les compartía de otra parte, de otro lugar donde venía. Y le decía, mire, en tal parte si estaba en Sinaloa, por ejemplo, y decía, mire, en Baja California, en San Quintín hacen esto y esto con los exportadores de tomate y eso, y les decía y todo, y ay, se quedaban. Entonces yo les compartía lo que veía en otra parte de su misma profesión, se los compartía. Entonces fue un trabajo, el periodismo, muy hermoso y lo amé. Y forma parte todavía porque es esa hambre de saber, aunque ya no lo ejerzo ahorita, todos los días estoy al día de lo que pasa y me gusta todo, me gusta mucho tanto la política, pero no para participar, sino porque me interesa saber los temas de nuestro país y me gusta saber mis derechos y gracias a ello, gracias a Dios y al periodismo nunca se me ha cerrado el mundo para poder, cualquier problema que tengo siempre, gracias a Dios, encuentro solución y así que eh, por ahora esa decisión que tomé de abrazar el periodismo y de aferrarme hasta ejercerlo, hasta practicarlo, que ya cuando quise tomar un curso para ver si hacía la licenciatura o algo, ya me desanimé porque nosotros empezamos a contratar a personas ya con los años, ya que egresaron de licenciaturas de ciencias de la comunicación. Nosotros, pues cuando poníamos un anuncio y que venían muchas personas, decíamos, esta persona es licenciada en ciencias de la comunicación, no, vamos a ver, a hacer una entrevista y vamos a contratarla y así. Y resulta que ya cuando las entrevistábamos y todo, mucha teoría, pero de práctica, no, nada, nada que ver. Y me acuerdo que con unas personas cuando quise ver sobre un diplomado y a unos cursos que tomé y que ya después para ver si hacía la carrera, pues ya, dice los maestros, pues si ya eres periodista, ¿cómo que para qué? Nomás por vanidad del título, no, pues no tiene caso que pierdas tiempo. Y sí es cierto, yo ya era una periodista, entonces no me siento mal, nunca voy a dejar de ser periodista, porque aunque no lo ejerza, porque eso no culmina, no, no se vence, no tiene caducidad, así que sigo ejerciéndolo, aunque ya no en cuanto a formalmente y que tenga un pago, no, ya les diré más adelante cuando, por qué decidí ya no seguirlo y ya me tocará otro tiempo. Pero por lo pronto, quiero decirles que esa decisión que tomé, fue la acertada y ya quedó a un lado ya lo de ser cantante, ya no fue mi prioridad. Ya no me sentí mal no seguir porque ya había entrevistado a muchos artistas, como les dije, y veía su vida y no era para mí. Pero el amor al canto nunca lo perdí y siempre cantaba yo, aunque sea en los carros, cuando iba con compañeras, les cantaba para no dormirme, manejábamos a veces horas y muchos años logré viajar. A veces decía, me toca o voy a especializarme para hacer un artículo que hable a nivel nacional, necesito entrevistar a cada secretario de Estado en cada estado. Entonces me iba en avión, tenía
tarjeta de viajero frecuente de Mexicana de Aviación en aquel entonces. Tenía hoteles de cliente distinguido para los descuentos, tenía tarjetas de crédito de todo, pero siempre fui muy prudente, nunca me gustaron los créditos, nada más para lo que eran nada más movimientos así, irme de un lado a otro, gasolina o el hotel, pero trataba de lo menos posible, nunca me aloqué, fui buena administradora, puedo jactarme por ese lado, y le enseñé, según después ya me dijo el señor Rosas que le gustó mucho, muchas cosas que yo también le compartí y él admiraba de mí. Ya les diré después qué cosas fueron las que él valoraba y las que le hicieron que me dedicara tanto tiempo, tanto a mi preparación. Ya les diré después qué fueron esas cosas que en realidad no sonó hueco, no las vi como un cumplido, era la realidad porque yo lo sentía en mi corazón así y era verdad. Entonces, eh, la vida, cuando uno decide algo, debe de pensar, hay cosas especialmente hablando de profesiones o de elecciones de pareja o de tener hijos o de un negocio, ese tipo de decisiones de cómo actuar ante un evento trágico o duro en nuestra vida, esas decisiones son las que van marcando precisamente el destino de nuestras vidas. Y yo creo que mi destino no estuvo tan mal porque gracias a esa buena decisión y que por un tiempo estuve ayudando a mi familia, ya después de que me estaba yendo bien, sí, donde quiera que andaba en toda la República, enviaba a mi mamá por giro telegráfico, eso así se usaba en aquel entonces, y le mandaba postales, se usaban las postales siempre de en todas partes a mis amistades que tenía. Desde niña tenía una amistad que fue muy significante para mí, que fue Mari, una señora en Los Dulces, que nunca perdí su amistad, y era mayor que yo, mucho mayor que yo, pero siempre me atrajo las personas que me enseñaran, que yo pudiera aprender de ellas y que me llevaran más años, me llamaba mucho la atención. Y pues amigos, novios, pues sí, sí tuve, pero como eran de mi edad, pues como que no, era nomás como para salir y que al cine, que a bromear, payasear, pero así de platicar a fondo de mis anhelos, de mis sueños, de mis cosas intrínsecas, no era, no fácilmente yo me entregaba a las personas. Eran contadas y eran gente mayor, sobre todo las señoras, y se usaba mucho que fueran mujeres para poder tener amistades. Pero en la escuela y joven, pues sí, sí tuve, y pretendientes y noviecillos, sí, pues sí, pero era de así, fuera del primer amor que me fue mal ya, después de eso ya no hubo nadie así que me llegara a fondo, hasta más adelante que ya les contaré, porque precisamente cuando conocí a esta persona, pues ya les contaré en el siguiente, o pueden adivinar, que llegó tanto a mi corazón, a mi mente y a mis sueños, que sin quererlo, sin proponérmelo, me di cuenta que estaba enamorada del Señor Jesús Rosas, de mi maestro, de mi protector, se puede decir. Y pues estuvo mal porque pues él tenía un compromiso con una señora, tenía su familia y pues ya viene el siguiente libro donde fue una lucha titánica, muy fuerte, muy difícil, porque pues, repito, cuando yo lo conocí, nada que ver, ni me atraía y me llevaba casi 15 años. Yo lo conocí no, nunca lo vi con otros ojos. Después ya cuando veía que tanto estábamos hablando, porque en los viajes nos quedábamos hablando en el lobby o en el restaurante del hotel,
y horas y a veces hasta medianoche, algunas veces, y seguíamos hablando y hablando y hablando. Y sí despertó, obviamente despertó muchísimos celos y que yo de repente me decía, ¿cómo que? Cuando me recriminaba a la señora y me, no, pero pues yo ni en cuenta, pero ya con el tiempo, sin querer, yo sin proponérmelo, empecé a verlo y de otra manera, y cuando dejaba de verlo y que lo veía, el corazón me latía, y pues sí, me enamoré como nunca, como dice Rafael, que Rafael fue de joven, ya no les conté en el video pasado, que crecí con música, hacía el quehacer y todo lo que hacía era con música y música. Entonces les hablé de Javier Solís, que mi papá me daba un 20 para que le cantara una canción y me aprendí todas las canciones porque me creí eso que mi mamá me sugestionó, que me decía que yo tenía muy buena memoria, y entonces pues aprendí muchas canciones y crecí en mi casa al hacer qué hacer, todo con música, todo volumen, y crecí con Rafael. Todas mis hermanas éramos de Rafael, teníamos todo lo que hablaba de Rafael, todo lo compraban. Y había revistas muy grandes de Rafael también, que hablaba cuando iba a Rusia, a Japón y todo. Entonces, y tenía una hermana más chica que yo, como conocíamos mucho de la vida de Rafael, había un programa del Gran Premio de los 64,000 pesos, que Pedro Ferriz, el papá, fue el que dirigía ese programa en la televisión. Y mi hermana, la más chica que yo, iba a concursar sobre la vida de Rafael, a ese grado. Rafael marcó, me hizo más amar la música, porque Javier Solís, pues eran canciones, pero yo era una muchachita que no, como que las canciones no las, aunque las sentía, vivía yo las canciones, pero no igual, porque pues como que era para señores, así lo veía yo. Y Rafael era joven, era de mi época, entonces, esa época que ya recordé cómo se les llamó a nuestras generaciones, que en el video anterior creo que no les dije, no recordé, eran los baby boomers, esa generación de los 46 después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1964 es la edad de los de nuestra generación, que entre paréntesis, fue cuando hubo mayor explosión demográfica. Entonces, había muchísimos, por eso mi mamá tantos años y tantos hijos y todos, hubo mucha, y hasta hubo programas para que ya no tuvieran hijos, ¿verdad? Que no hubiera tanta explosión demográfica y había que pocos hijos para darles mucho. Una familia pequeña vive mejor, y así eran eslogans que había en los años 70 porque ya era demasiado, pero tuvimos esa generación una capacidad de adaptación así muy grande, muy como que tuvimos cambios muy trascendentales, muy significativos, como les dije, que yo no se usaba la estufa, luego la tortillería, me acuerdo que Solorio era la fábrica más famosa, y y vi ¿cómo se puede decir? Era como un cambio, de una época a otra, del cassette, de los Woman también, Walkman, hubo de los 8 tracks, cassette de 8 tracks, luego del LP a 8 tracks, luego a los cassettes normales, y luego a los DVD y MP3, y ahora pues USB, y que los streaming y que los podcasts y que todo esto que ya, y ahora está con la inteligencia artificial y todo, esa época, fue marcando muchísimo, cambios muy bruscos así, de una etapa a la otra. Entonces, sí fue una gran época. Yo me siento muy privilegiada y bendecida por haber vivido esta época, porque sí me tocó conocer muchas cosas. De niña las monedas eran
reales, o sea, un peso era de oro, de las monedas, pero eran escasas, lo que más circulaba era el billete de un peso, pero monedas, a mí me tocó de niña que todas eran de plata. Era el tostón, que eran 50 centavos, o sea, medio peso, y traía un Cuauhtémoc, era de plata. Y las pesetas que tenían una balanza también eran de plata, eran 25 centavos. Todo eso me tocó y ya después, pues ya todo lo que ha pasado, me han pasado devaluaciones y un montón de cosas que para mí han sido de verdad un privilegio y una satisfacción de poder adaptarme a eso. Y estoy en esa lucha, todavía me faltan muchas cosas, ahorita no estoy al día, no puedo hacer todavía tantos videos como quisiera hacerlos para compartirles imágenes de capturas de pantalla y todo eso, pero bueno, por lo pronto, pues terminamos aquí con esta parte de historia de mi vida, que fueron las decisiones que tomé, y ya vienen otras decisiones, pero con otra historia que ya les contaré en el siguiente, que es el número 3, que sigo hablando del periodismo, pero ya no lo voy a tocar porque ya lo compartí, gran parte de eso lo compartí cuando abrí este canal, que era para compartirles la experiencia de cada sexenio que me tocó vivir. Entonces les hablé, los primeros 9 videos que tengo en este canal, habla de mi carrera periodística, que va a ser parte de ese libro, que va a ser el tercero. Por orden cronológico les estoy hablando, pero ya esa parte 3 nos vamos a brincar a la 4, que fue de lo que es otro sueño que en mi vida siempre estuvo bien definido. Primero era aprender, prepararme, estudiar y ser positiva, ser optimista y siempre pensar que los buenos son los que ganan. Eso me forjó como persona, tener ese valor de distinguir, gracias a Dios, de lo que es el ser buena persona. Siempre esa convicción tuve desde niña, que los buenos ganan, siempre ganan. Y tarde o temprano los que actuamos mal pues tenemos consecuencias, es la causa y efecto de las decisiones. Entonces, y fui ambiciosa porque yo quería todo, quería prepararme, tenía aspiraciones de superarme y quería ser cantante, quería ayudar a mi familia, y, o sea, ganar dinero para ayudar a mi familia, pero no por ambición, nunca me atrajo así los lujos, el oro y eso, no, nunca, pero sí una vida mejor y lo logré. Tuve en su tiempo de lo mejor, viví con los mejores, no lujos, pero sí un buen nivel de vida. Y pude viajar y lograr llegar a los mejores hoteles, como viajar en todo, en tren, en avión, en auto, en autobús, de todo, en toda la República conocí con mi trabajo y todo eso. Entonces, mi sueño era eso, superarme y ganar dinero para ayudar a mi familia. Luego, tener mi propia familia y tener mis hijos. Eso eran mis sueños. Entonces, logré superarme, logré una profesión, ya no fue el canto, no importa, lo reemplacé con el periodismo, entonces logré eso, muy bueno. Y ya luego viene lo que es el amor, luchar por tener una familia, que eso va a ser el material del cuarto libro, que en la siguiente comunicación se los compartiré. Entonces, mientras, pues les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto y ya les continuaré. Quedó muy emocionante el siguiente libro. Bueno, pues espérenlo y ya podrán conocer algo más. Y ojalá, pues más que nada lo hago para que les pudiera servir en un momento dado de sus vidas. Y obviamente
cometí muchos errores y eso es lo que quiero compartirles para que si en sus manos está, no lo hagan. Pero no puede uno deshacer lo que ya está, pero sí lo puede aminorar esas situaciones o resarcir de manera, aunque sea simbólica, sí lo puede hacer. Y también puede uno, sobre todo, no volverlo a hacer y ayudar a otras personas que pues no lo hagan, si está en las manos de uno a ayudar a eso, a hacerlo, ¿verdad? Más bien a no hacerlo. Entonces, bueno, hasta pronto, nos vemos y muchas gracias por estar aquí. Bye, bendiciones.